Chicos, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a la otra cara de los más media y gracias por asistir al canal. Bien, nos encontramos en un nuevo episodio y este episodio me encuentro hoy motivado porque estoy solucionando cositas, así que he decidido retomar el canal después de 2 semanas y tengo muchísimos temas de los que hablar, que tengo almacenados en la memoria, ¿no? Pero como mucha gente de amigos muy cercanos míos me dijeron que les gustó mucho el vídeo que hice de la historia extraterrestre, una historia en general, he decidido en este vídeo hacer un breve resumen también de la historia, tanto de la ufología como de la magia, mezclándolo con partes de la Biblia, significados que pueda tener, y va a ir por partes. Voy a hacer quizá 4 o 5 vídeos, no lo sé, de lo que es la historia. A veces me centraré más en magia, a veces me centraré más en ufología, no lo sé. Pero este primer vídeo me voy a centrar en lo que es la antigüedad. La antigüedad, básicamente. Para empezar, me gustaría remontarme a lo más lejano en los tiempos y ir, por supuesto, a los libros sagrados, que es donde podemos encontrar ahí ciertas verdades. Evidentemente, esto no es una ciencia empírica. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de decir que esto es así o es así. Son simplemente hipótesis y que nos hacen discernir el pensamiento, el piense usted. Eso es lo que tiene que hacer. Esta forma de analizar las situaciones quizá nos hacen ver un campo más allá de lo que nos cuentan los grandes medios de comunicación y esos más media que aquí estamos luchando contra ellos. Y bueno, para empezar vamos a remontarnos ahí a uno de los primeros libros sagrados, al libro de Enoch. Enoch, para aquellos que no lo sepáis, era uno de los primeros hijos de Yahvé, de los descendientes. Hay un libro apócrifo que es el libro de Enoch, y en este libro de Enoch hacen una pequeña referencia a cómo esos dioses vinieron, a cómo las tropas de Amazarak, que era uno de esos dioses antiguos, esos astronautas, esos ángeles, vinieron a la Tierra junto con su séquito, vieron a las mujeres de la Tierra y se enamoraron de ellas. Esto cuenta el libro de Enoch. Allí se pusieron a copular y nacieron híbridos. Esos híbridos, muchos de ellos fueron gigantes. Sin embargo, tenían pasiones bestiales. Usaban la fuerza bruta, destruían. Y nos remontamos, por ejemplo, en ciudades como Sodoma y Gomorra, que había llegado al mundo a tal momento de perversidad debido a este cruce de razas, estos gigantes que destruían todo por su paso, que Yahvé, según la historia, no tuvo más remedio que provocar el diluvio universal y de esta manera pues volver a reconstruir la humanidad desde Noé. Claro, en la Biblia es un libro que todos son simbolismos, por ejemplo. O sea, tiene una parte que se puede tomar a la literalidad de historias, luego también tiene otra parte, por así decirlo, cabalista, que tiene una serie de mensajes en clave, ocultos, numerológicos. Y luego aparte pues tiene señales como otras razas, o sea, palabras que llama de una determinada manera, a lo mejor no son tantas, o no se refiere exactamente a eso. Me explico. Por ejemplo, la Biblia hace muchas alusiones a los carros de fuego, a las nubes de luz. Quizás se refería a otro tipo de cuestiones, no tan metafóricas. Bien. Decir claramente que vamos a hacer unas cuantas alusiones a estos a temas de la Biblia. Yo creo que aunque la Biblia actual, tal como nos lo ha dado aglutinada el cristianismo, es muy básica, no cuenta muchos de los grandes misterios. Por ejemplo, no bebe de su raíz, del judaísmo. Démonos cuenta que el cristianismo nació como una secta judía en sus orígenes y sin embargo ha rechazado toda la tradición judía. Todo el tema de la Torá, el Talmud, el Zohar, todo. Pero creo que la labor de la Iglesia es buena, puesto que ha reunido lo fundamental de lo que es la tradición, que es la esencia del Padre, el Madre y el Hijo, para un sistema religioso sentirse pues en el amparo y en el cobijo, y creo que mantiene esos lazos devocionales, por así decirlo, mantiene
unos 2.000 millones de personas son católicos. Eso genera unas cadenas magnéticas importantes, que es lo que crea el estado de devoción. Y ese estado de devoción hace que sea una unidad, una hermandad muy fuerte, donde creo que para la persona media está muy bien. Démonos cuenta que el cristianismo pues se inició en un momento donde todo era magia, toda superchería, todo el mundo jugaba con fuerzas que desconocían, y eso era muy peligroso, ¿no?, para el ser humano. Entonces yo creo que la labor cristiana simplemente hizo una recopilación de lo que es una espiritualidad básica, donde con el método de la oración se podía conectar pues, con el Creador, con el Padre o incluso con sus ángeles, y de alguna forma pues tener ese nivel interior de paz o de cohesión con uno mismo. Evidentemente no iban a alcanzar los fieles grandes niveles de espiritualidad, ¿sabes? No iban a conseguir cosas que prometía a lo mejor el mundo de la magia o del ocultismo, llegar a grandes niveles espirituales, pero sí podía tener una unidad espiritual y sobre todo, como la Iglesia con el Estado, pues sí podía tener una adaptación al Estado importante. Entonces yo la labor cristiana no me quiero someter al juicio de la Iglesia, porque yo pienso que a lo largo de la historia ha hecho una buena labor, ha destruido también a mucha gente que, pues bueno, que por querer estar en otras ramas, como por ejemplo el paganismo, druidismo, brujería, con buenas intenciones pues los pasaba por la hoguera, por el filo, la quema de brujas mismamente, ¿no? Ha hecho muchas barbaridades. Tiene mucho dinero, que ahí no me quiero meter yo con eso, pero creo que el típico cura del pueblo, el típico cura rural, mucha gente de bien, tiene la Iglesia una palabra muy bonita, que es la caridad. Esa palabra vale mucho, porque es una palabra que empezó la Iglesia y ayuda a muchísima gente en centros, en todo tipo de servicios eclesiales. Démonos cuenta que antiguamente la Iglesia recaudaba unos impuestos bestiales. A raíz de esos impuestos pues también pudo darle de cierta manera cobijo al Estado. En fin, es un tema que no tenía pensado del vídeo, pero como yo estoy muy falto de tiempo y más o menos hablo un poquito de lo que se me viene a la cabeza, quería hacer esta pequeña reflexión. Y también para reflexionar de que la Biblia no es un libro tal como nos lo dan, no es un libro histórico puramente dicho, sino que tiene muchos más lenguajes. La cábala, por ejemplo, tiene muchos significados cabalísticos. Demos cuenta que los judíos también siguen el Antiguo Testamento. También lo tienen, cosa que parece que el cristianismo tiene el Antiguo Testamento, pero se les ha olvidado que los judíos son un pueblo importante. Bueno, pues la cábala significa básicamente los mensajes de las serpientes. Volvemos al tema reptiles, ¿no? De ahí que, por ejemplo, la tribu levita, de las primeras tribus de Yahvé, concretamente de Judá, pues esas tribus vienen de la palabra, de la derivación Leviatán. Leviatán, ya sabemos todos quién es, era uno de los grandes dioses reptil que vivía en el mar, devorador de barcos, luego se ha representado como monstruo marino, en fin. En fin, hay muchas similitudes y todo es un mensaje cifrado mismamente con el diluvio universal. Cuando el hijo de Noé se emborracha y el hijo de Noé lo destapa, eso quiere decir la manifestación del lenguaje oculto, de la importancia del callar, ¿no? O sea, el lenguaje oculto o la sabiduría oculta siempre se ha perpetuado por el silencio. Y de ahí esa desvirgué de un iniciado, el cómo su hijo lo destapa, eso de la falta, la promesa del callar, ¿no? Y dar a manifestar. Tiene muchos mensajes, la huida a Egipto, la huida de la represión de la psique, en fin. Tiene muchos lenguajes cifrados y aquí vamos a descifrar alguno de ellos, pero no me quiero meter con cábala, que son asuntos muy farragosos, de los que yo entiendo lo que es un poquito la base. He leído algunos libros, quiero perpetuar más en la cábala, pero aquí no voy a hablar de ello, simplemente es daros este tipo de conocimiento, que la Biblia tiene muchos lenguajes cabalísticos. Mismamente el Apocalipsis es todo un libro cifrado, ¿no?, en cábala. Aquí no voy a hablar de eso, aquí voy a hablar de la Biblia en el sentido de los mensajes que tiene desde el punto de vista ufológico o extraterrestre o mágico. Bien, como decía, vamos a empezar a hablar de los pueblos. De los pueblos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a empezar a hablar tanto cómo se registra en la Biblia como en otros tipos de libros la presencia extraterrestre. Nos encontramos, por ejemplo, con el profeta Ezequiel. Hay unos libros
hay unos pasajes de la Biblia que habla como unas nubes de luz vinieron, hicieron unos destellos tremendos, sacaron truenos, relámpagos y unas patas de bronce relucían con destellos. No decía en ningún momento palabra ovni porque en ese momento no la había, pero vamos, la descripción no puede estar más clara. Incluso habla, pues eso, que se situaba en el río Jordán, desde allí esa nave supuesta baja y tiene una conversación con él, que le llamaba ángeles, que pueden ser dioses. Démonos cuenta que la Biblia, por ejemplo, está traducida en latín. En latín, evidentemente, los traductores al latín, pues no sabemos si por negligencia o por, digamos, de alguna forma encubrir la verdad, a la traducción de la Biblia Elohim la han traducido como Dios, pero su traducción original del latín es dioses. O sea, quizás ese significado de dioses se refiere a los antiguos dioses que vinieron, no al Dios creador del universo. Y efectivamente, ahí habla de esos carros de fuego que vinieron del cielo, esos ángeles que tripulaban esos carros, pues quizás se refirieran a esas antiguas naves que siempre han estado aquí en la historia. Y bueno, pero no solamente él, luego pasamos por ejemplo al profeta Elías. Se encontraba en el Tigris, ahí en Mesopotamia, Elías con Eliseo. Y de repente también un carro de fuego llegó, otro no, y se llevó al profeta Elías. Y Eliseo gritó: Padre mío, vuelve con tu carro de fuego y devuélvelo. Las alusiones son alucinantes, ¿no? También hablaba a lo mejor en un sentido figurado, pues eso, con patas de bronce, como de caballo, que iba cabalgado por 4 animales, pero esos 4 animales también podía ser reflejo de esta tecnología que no sabían explicar. Nos encontramos ahora mismo en el Evangelio apócrifo del lamento de Abraham. Ahí habla como Abraham en el momento de su muerte. Se encontraba pues desolado y vine un ángel, que puede ser un dios, y le pedía qué quería antes de morir. Y dijo: quiero contemplar la tierra desde el cielo. Efectivamente, se lo comunicó ese ángel a Yahvé y Yahvé accedió. Le subieron inmediatamente a una nube de luz o a ese carro de fuego y lo llevaron a dar un paseo por toda la tierra desde arriba. Desde allí, Noé pudo ver las desgracias del ser humano y la miseria y se sintió muy desdichado. Pero ahí hace una alusión clara a cómo viajó por todo el planeta, ¿no? Una forma que posiblemente no fuera no un viaje astral, sino un viaje literal en una nave ovni, una nave espacial. Pero no solo él, también en otro evangelio apócrifo que habla también de la Virgen María, pues cuando está también cerca de fallecer, pues pide que le gustaría encontrarse de nuevo con todos los apóstoles. Y el ángel dice: inmediatamente le los traeré. Mandó a cada uno a buscar y en una nube de fuego los fue trayendo uno a uno para que se abrieran con ella. O sea, son alusiones realmente importantes a este tipo de cuestiones. Luego vamos a hablar de muchas más cuestiones. Podemos hablar, por ejemplo, de esos vimanas. Esos vimanas tampoco me quiero entretener mucho porque tengo un libro, un libro solamente de vimanas, del que ya hice un resumen y hablé en uno de mis primeros vídeos. Podéis visitarlo, que está ahí al principio de hace cosa de unos 2 años, cuando empecé con el canal y luego ya lo fui estancando. Bueno, esos vimanas hemos hablado que se remontaban a la India. Están escritos en importantes libros como el Mahabharata o el Ramayana. Y ahí habla de la descripción clara de esas máquinas voladoras de la India, donde el dios Shiva luchaba contra otros, se los regalaban esas máquinas incluso a los propios reyes de la India para que pudieran volar. Y están descritos el significado, hasta cómo volaban, qué parte de Mercurio usaban para volar, cómo se construían. En fin, la descripción es clara y en esos libros, que son los principales libros hindús, está muy clara, ¿no? También lo podemos encontrar en importantes libros tibetanos, como puede ser el Tanchu y el Kanchur, y lo habla como perlas voladoras. Ahí en esas perlas pues se habla claramente de eso, que podían viajar incluso a otros planetas, tenían sistema de invisibilidad, rayos, luchaban contra sus enemigos y lanzaban armas láser, o sea, todo tipo de detalles. Como digo, no me quiero detener mucho en este aspecto porque ya he hablado en un anterior vídeo para el que lo quiera ver. Es interesante también, por ejemplo, que ya no solamente habla de máquinas voladoras, sino también hablaba de tecnología robótica. Nos podemos ir, por ejemplo, al poema
el poema épico de Gilgamesh, que se considera la primera novela de la historia, fue encontrada en tablillas sumerias y muchos lo han puesto como novela. Pero también a raíz de la descifración de las tablillas sumerias y a raíz de muchos escritos sumerios que se encontraron, podemos pensar que esto era la literalidad. Que, vamos, el Gilgamesh, que era una especie de semidios, porque venía del dios Samas y de la diosa Inanna. Bueno, pues este era un héroe que quería alcanzar su independencia. También puede tener un lenguaje simbólico de cómo se alcanza la iniciación y la budeidad, ¿no? El despertar de la conciencia. Bueno, pues este Gilgamesh, nos encontramos con él que, de alguna forma, pues luchaba contra monstruos sacados pero de verdaderas películas de ciencia ficción. Nos encontramos, por ejemplo, bueno, aparte de que hace alusión también más ovnis, hay una parte que habla también de cómo una nave se paró con él y surgieron destellos y rayos y ascendió a los cielos con propulsión. O sea, dan detalles alucinantes. Igual que los Vimanas, que son detalles alucinantes. O sea, que ahí no hay margen de duda, lo explican claramente lo que era el asunto. Otra cosa es que se quiera creer o no, pero ahí están, son libros sagrados que siempre han estado ahí con nosotros. Vale, pues aparte de Gilgamesh, de hablar de la temática ovni, también saca de máquinas robot. Por ejemplo, cuando Gilgamesh se va al Monte de los Cedros, ahí aparece una extraña figura, como podía ser el Cerbero de Hades, pero en este caso no, en este caso era una especie de perro guardián robot, que le llamaban el Uwawa tenía ese nombre, y hace una descripción alucinante de él. Decían que era una especie de engendro mecánico que simulaba un perro, que podía coger a una vaca a más de 60 leguas, tenía como un campo de radar, que a la vez emitía una especie de láser de la frente y que a la vez lanzaba fuego. Y hablaba de eso, que era metálico, que era indestructible, y habla de la lucha que tuvo Gilgamesh con este monstruo al que nadie se enfrentaba. Démonos cuenta que siempre los hijos de semidioses se caracterizaban por una fuerza sobrehumana y por no sufrir daños. Pues habla claramente de una especie de perro robot, con capacidad de lanzallamas, con capacidad de láser, con capacidad de destruir a cualquier enemigo, con dientes de dragón, cara de especie de león, en fin, de una descripción bastante detallada de lo que era algo no humano. Y tampoco biológico, ahí lo escriben más como una especie de robot. También hablan de tecnología robótica, ya 6.000, 7.000 años atrás, que se más o menos estima que es la novela de Gilgamesh. Novela que la han llamado así, pero también puede ser la historia de este personaje épico, porque también habla del encuentro con otros reyes que estaban en la época, como Surbanipal u otros. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a hablar de estos dioses astronautas cuando vinieron. O simplemente citar algunos casos excepcionales porque no podemos citar todos, porque si no el vídeo se alargaría un montón. Pero vamos a citar algunos casos de cuándo han estado aquí estos dioses y en qué momento de la historia. Pues como había contado antes, si nos remontamos a la antigua Sumer, a la antigua Sumeria, por ejemplo, nos encontramos que hay un montón de robots en estos momentos. Aparecían figuras inmensas en este momento y nos encontramos claramente con que están en todas partes. Podemos irnos nuevamente a las tribus mismas de las islas de Japón. En las islas de Japón hay unos pueblos en ese momento que se llamaban el pueblo de los Homon. Y ahí se encontraron unas extrañas figuras que decían que figuraban hace eran unos 4.000 años, pero hicieron la prueba del carbono 14 y figuraba nada más y nada menos que tenía la cifra nada más y nada menos que de... Flipar, chicos, 14.000 años. 14.000 años tenían esas figuras, y eran figuras que representaban a unos seres astronáuticos con escafandra, con casco, gorditos. Bueno, una cosa alucinante. Esta tribu de los Homon se piensa que también podía hablar de unos dioses, una leyenda de los pueblos de Japón, que se llamaba los Kappa. Estos dioses vinieron hace muchísimos años aquí a los pueblos japoneses, concretamente a las islas de Japón, que se hacían llamar también los Asur. Y desde allí, pues bueno, vinieron desde los cielos, como hablan todas las leyendas de los antiguos dioses, hicieron una ciudad bajo el agua. Y desde ahí, estos
especie de dioses que eran mitad anfibio, mitad humanos, de aspecto terrible, se les marca, pues desde ahí moralizaban estos pueblos japoneses para que tuvieran una cultura y una civilización y unas enseñanzas. Pero hay muchos más casos, la cosa no acaba aquí. Nos encontramos también por ejemplo, en China, vamos a ir por Asia. En China nos encontramos con el astronauta de Kiev. Concretamente, pues es una figurita, no es más reciente, tiene unos 2000 años, era todo de oro, pero también sale con la figura de astronauta. Los datos son sinceramente alucinantes. Ese se aparecía con una escafandra, pues totalmente pintado de oro, con ojos alargados. Bueno, mostraba unas características alucinantes, sinceramente. Y esto, pues eso, y esta gente representaba lo que veía estos pueblos. Por irnos a épocas más recientes, nos encontramos también con la tribu, y una tribu importante en Brasil, al lado del río Fresco, que se llama la tribu de los Kayapó. La tribu de los Kayapó cuenta la leyenda que hace unos 400 años, desde la era actual, vino una especie de astronauta que se llamaba el Kororori. Bueno, pues este Bo Kororori era una especie de figura que en un momento, cuando llegó a la Tierra, les dijo que quería colonizarles de alguna forma y querían destruirles. El pueblo atemorizado, evidentemente, se fue a luchar con él. Bueno, este dios inmediatamente, al tocarle, solamente con tocarle su cuerpo, se carbonizaron. Evidentemente el pueblo sintió terror ante aquel acontecimiento. Es por eso que desde entonces pues decidieron acogerle, y este supuesto dios del cielo se quedó con ellos muchos años, y de ahí le enseñó leyes, les enseñó a labrar la tierra, les enseñó cómo gobernar a un pueblo. De ahí que, por ejemplo, ese pueblo siempre gobiernan las mujeres, porque tienen la continuidad y el hombre se ve capacitado en más tareas de caza, recolección, ¿no? Y en los rituales que tiene este pueblo representan a este dios, que en la representación, si veis los vídeos o las fotos, es alucinante, sale con una auténtica imagen de astronauta. Incluso ellos mismos empiezan a imitar imágenes robóticas de cómo era el astronauta en aquel momento cuando vino, ¿no? Es alucinante en muchos pueblos. Aquí no me quiero meter en lo que es antropología, quizá algún día haga un vídeo. Pero en antropología se ve como muchas tribus que querían imitar a sus antiguos dioses. Se ve claramente cómo se intentan hacer escamas tipo reptil, cómo se dejan toda la cara con reptil, en un proceso muy doloroso de esclarificación de la piel. O sea, una cosa dolorosísima, a base de estiramientos muy duros, y para imitar a los antiguos dioses. Incluso tribus que hacen dientes colmillo, imitando a los antiguos dioses del reptil, totalmente dientes afilados, diciendo que es por honor a sus antiguos dioses. En fin, pero bueno, quizá otro día haga un vídeo sobre culturas antropológicas, que es muy interesante también. Y no solo eso, también nos encontramos, aparte de la tribu de los Kororori, de los Kayapó, encontramos importantes tribus, como puede ser además la tribu de los sumerios, que era donde me quiero centrar ahora mismo, que nos encontramos también como hay figuras que se han encontrado, como la diosa Inanna. La diosa Inanna, siempre en los textos sumerios hablaban que era una diosa importante sumeria, que la veían volando por el cielo, volaba a unas velocidades de vértigo. Curiosamente es la diosa del amor y de la guerra, o sea, una completa dualidad, ¿no? Pero bueno, así la llamaban. Era una diosa importante dentro del panteón mesopotámico, y esta diosa la veían volando por los aires, y todo el mundo pensaba que, bueno, porque era una especie de diosa, o bueno, que tendría poderes antigravitatorios y tal. Pero es que cuando se descubrieron una estatua de la diosa Inanna, que tenía al lado una especie como de interruptor de mando, y atrás, en la espalda, se le representaba con una especie de tubo y una especie de sistema que recuerda mucho a los sistemas voladores de los soldados, por ejemplo, los que llevan muchos soldados de élite, que se llama el sistema de jetpack, que es un sistema incorporado que te lo propulsas, es un sistema jetpack que por un sistema de hidrógeno pues asciende el hombre y puede estar en el cielo volando, literal. Sí, esto ya lo tiene el gobierno americano. Recuerda mucho este sistema jetpack. Esto ya lo tenían los antiguos dioses hace muchísimos años.
Podemos hablar también ya no solamente de de la diosa Inanna, nos encontramos también ya con ciudades importantes, ¿no? En este momento. Nos encontramos también que aparecen importantes rutas y, y bueno, por ir quizá a lo mejor a un tema bíblico, sería interesante citar tal vez el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, a diferencia, pues eso, de lo que nos han contado, pues tenía muchos misterios que incluso un ingeniero español, también importante investigador, ha escrito en su libro, ¿no? Y hay interesantes conclusiones. Hablaba de, bueno, para hacer una pequeña descripción del Arca de la Alianza, tenía una especie de longitud de 1,31 metros, estaba revestido completamente de acacia negra, o sea, por fuera era de acacia negra y por dentro estaba revestido de oro. Era totalmente de oro. Y bueno, mucha gente piensa que era por el lujo, por el glamour, pero posiblemente tenía propiedades importantes térmicas para contener el calor. Arriba en el fondo tenía dos querubines que, bueno, se pensaba que eran ángeles, pero nadie lo ha visto. También hay investigadores que piensan que podía tener formas zoomórficas, tipo reptil, y esas dos alas de los querubines se juntaban para que en el medio era supuestamente el llamado oráculo, donde Moisés y otros patriarcas se comunicaban con Yahvé. Era el oráculo, es por eso que en la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, los nazis hacían una clara alusión que era un instrumento, una máquina para hablar con Dios. Es interesante, ¿no? Eso, entonces desde ahí se pensaba que Moisés pues hablaba con él y otros patriarcas. Es interesante ver cómo la Biblia describe qué pasaba con esta máquina. Dice claramente cómo Yahvé le dice a Moisés que se dé una especie de ungüento, tipo de resinas especiales, para protegerle de la radiación. Decía que la Biblia habla en que la cólera de Yahvé siempre estaba inflamable, algo que arrasaba. De hecho, hubo dos sacerdotes que se metieron y salieron fulminados. Salieron totalmente carbonizados, ¿no? Habla claramente como Aarón, que era el supremo sacerdote de la tribu de Israel, cuando salen. También era de los pocos elegidos que podía estar en el Arca de la Alianza para hablar con Dios, y se tenía que poner un casco de oro por esa rigidez. Pero es que hay muchos más misterios. En la Biblia habla como el pueblo de Israel se tenía que enfrentar contra pueblos enemigos, y esa Arca de la Alianza salía disparada por el aire y emitía una serie de rayos que arrasaba directamente con el pueblo. Es que lo calcinaba todo. Por eso se piensa que el Arca de Alianza, este investigador español, está convencido de que el Arca de la Alianza era una arma prácticamente de emisión del calor, de emisión radiactiva. Podía emitir una generación hasta 20.000 voltios y emitía muchísima radiactividad. Es por eso por lo que se piensa que era casi una especie como de arma nuclear. Y es interesante esta cuestión porque, bueno, se ve que esa descripción de cómo aniquilaba a sus pueblos, por qué todos los pueblos querían el Arca de la Alianza, porque, bueno, porque después de Moisés, parece que Moisés no quiso dar las instrucciones de su funcionamiento y por eso ya los demás pueblos no supieron usarla, y ya eran siempre perseguidos por otros enemigos, acechados, pasados a cuchillo, pero realmente fue Moisés o fue Yahvé quien decidió que ya no funcionara, pero cuando el funcionamiento estaba vigente era alucinante, tenía todo tipo de capacidades esta arca de la Alianza. Fue además muy custodiada en el famoso templo de Salomón. El templo de Salomón además habla de que lo guardaba en la piedra del origen de la vida, donde se piensa que se fundó la humanidad, donde además se piensa que Abraham iba a sacrificar a Isaac antes de que el ángel le pusiera la mano para que se detuviera, y ahí se guardaba el arca de la alianza, ¿no? O sea, fue muy custodiada. Y se piensa que podía generar este tipo de potencia, y es por eso que daban una serie de instrucciones muy duras para poder entrar en ella. Tenías que cubrirte todo lleno de oro, ya los demás sacerdotes, que el oro es uno de los principales elementos contenedores de calor y a la vez de protección, ¿no? Por eso muchas máquinas de la NASA van equipadas con láminas de oro. O sea, muchos cohetes de la NASA tienen finas láminas de oro para no ser, carbonizados por el calor o dañados por el calor. Hace una protección dieléctrica bestial. Bueno, pues
Eso es bastante interesante, la verdad, todo el tema de el Arca de la Alianza. Pero vamos a ver dónde hay más evidencias de los antiguos dioses en la antigüedad. Bueno, pues nos podemos ir bueno, a tierras ya tan lejanas como América Latina. Nos encontramos un caso muy evidente. En América Latina está lleno, porque podemos ir a Chile, a Perú, cualquier lado, México, en todos los sitios hay restos. Pero bueno, concretamente vamos a centrarnos en Bolivia, que es uno de los claros más evidentes de que tuvo que haber dioses en la antigüedad. En Perú, en Bolivia está lo que es llamada la ciudad de Pumapunta. En Pumapunta, que vamos, se ha citado que la ciudad tiene, bueno, ciudad en ruinas, ¿no? Son piedras que quedan ahí, que tienen más de 17.000 años, 17.000 años, o sea, 15.000 antes de Cristo estamos hablando. 15.000 antes de Cristo, no sabemos cómo, en un sitio donde no hay cantera de piedras, no hay árboles tampoco para transportar piedras, no sabemos cómo, pero se transportaron piedras perfectas que medían 7 metros y medio y cada una pesaba más de 100 toneladas. ¿Quién decía hace 15.000 años qué sistema tenían para transportar ese tipo de piedras? Y que además, al colocar una encima de otra, las encajaron perfectamente. Había un especialista español, experto en cortes, y decía claramente que con los materiales de la época eso era imposible, que estos materiales de ahora solo se pueden conseguir porque tenía un fallo de una milimilésima o 2 milimilésimas. Eso solo se puede conseguir con el láser o con sierra de diamante. O sea, es que es imposible ese tipo de rigidez. A esa altura, ¿cómo la transportaron? ¿Sistemas antigravitatorios quizá? Yo no lo sé. Pero es muy curioso. De ciudades no solo nos encontramos en esta, nos podemos ir a ciudades tan exóticas como pueden ser las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos de Egipto y las Teotihuacán en México. Ambas son muy interesantes porque ambas están orientadas a la constelación de Orión. Quizá nos harían referencia a que de ahí pudieron venir los dioses. Yo no lo sé. Pero bueno, quizá yo cuando era más joven me encantaba leer los libros de Cesárea Sitchin, que siempre hablaba de que los dioses vinieron del famoso planeta de Nibiru, ese 13 planeta que se destruyó, o que pasa cada 3.600 años por la Tierra. Y bueno, ya no estoy tan de acuerdo con las teorías de Cesárea Sitchin, y pienso que pudieron venir más de la constelación de Orión. Pero es interesante pues leer sus libros. Es un especialista en lenguas muertas, antropólogo, ha convivido con muchísimas tribus, es un chamán de hecho, y bueno, sus libros muy interesantes. Luego hablaremos de él, de todas formas. Pues bien, como decía, estas pirámides de Egipto, bueno, en Egipto no me quiero detener porque creo que voy a hacer un vídeo posterior solamente de las pirámides, porque yo llevo toda la vida leyendo de pirámides en revistas como Año Cero, libros aparte de arqueología antigua, y he oído de todo, desde que es para invertir, para equilibrar el planeta, que nos invierta los polos, desde que es un condensador de energía, de todo, ya hablaré después de él. Pero sí voy a hablar de las de Teotihuacán, porque ahí seguramente no haga ningún vídeo específico. Las de Teotihuacán, pues todos las conoceréis, que era la pirámide de Sol, la pirámide de Luna. Hay un templo especial para el dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es muy interesante porque es se conoce como la serpiente alada, la serpiente emplumada. Volvemos a más reptil, ¿no? Que colonizó estos pueblos mesoamericanos y los instruyó y tal. De hecho, hay religiones ahí en Mesoamérica que incluso hablan de la vuelta de Quetzalcóatl, que lo están esperando, ¿no? Es muy interesante. Pero retomando estas pirámides de Teotihuacán propiamente dichas, es interesante ver cómo, bueno, aparte de ser enormes, tenían más de 42 metros, igual que las de Egipto, comparten esas similitudes. Tampoco se sabe cómo las han conseguido anclar esos ladrillos tan perfectos. Pero es interesante que cuando Hernán Cortés viene a colonizar América, luchando con los españoles y tal, y se queda fascinado por esta cultura azteca, y pregunta cuáles eran los orígenes, cómo había empezado. Y es muy interesante la respuesta, porque ellos hablan de los antiguos dioses que vinieron y que de alguna forma los colonizaron. Estos antiguos dioses se llamaban los Kadalara, y es bastante interesante
porque hablan de que por la noche se reunían en ese tipo de pirámides y se sentaban ahí. Eran seres gigantescos que se sentaban pues, como si eso fueran sillas para estar ahí, ¿no? Y tenían sus leyendas. Es bastante interesante. Los Adapa, perdón. Ahí me confundí los Adapa, los Adapa. Disculpen las estas, que son muchos términos. Ahora mismo estoy en una fase de mi vida que no consigo tampoco, no tengo tiempo para estudiar ese tipo de cuestiones. Estoy más en otras, ¿no? Más jurídicas quizá. Y pues simplemente quiero soltar aquí una serie de conocimientos por si alguien ayuda. Como siempre digo de los profesionales, ya he hablado de ellos. Vicente Fuentes, Javier Pérez Nieto, David Parcerisa, JL, El Mundo Desconocido y todos estos. Bien, también decir que mucha de la información está sacada dentro de 2 libros de David Parcerisa y también del famoso libro de Historia de la Magia de Eliphas Levi. Podemos irnos también dentro de Arquitectura Prohibida. Bueno, esto es un mero comentario y luego sigo con Teotihuacán. A tierras tan exóticas también, pues como la ciudad de Uruk, dentro del pueblo sumerio. En la ciudad de Uruk había un gobernante que era pues Sardanápalo, se llamaba. Era un momento donde la magia estaba ya muy evolucionada. Esos antiguos dioses dieron el conocimiento de la magia y quizá dieron demasiada porque la gente abusaba de ella. Se reunían en orgías blasfemas, dominaban ya los leones ahí por medio como mascotas. Era un entorno todo bastante sacrílego. Y cuenta la historia y tal, o la leyenda, que como por el abuso de esa magia hubo tal concentración de poder que todo el complejo del palacio se esfumó en el astral, desapareció. Eso está también en las tablillas sumerias, es bastante interesante. Sardanápalo no era de los más importantes, pero sí fue una especie como de Calígula, por así decirlo, ¿no? Que se reunían en esas fiestas orgiásticas y blasfemas. Ya sabemos todos los importantes héroes de ahí, como puede ser el gobernante Asurbanipal, que conquistó grandes pueblos y consiguió aumentar el pueblo sumerio. En fin, vamos a retomar las pirámides de Teotihuacán, porque aparte de estos misterios de estos antiguos dioses, también fue muy curioso ver que en este tipo de pirámides estaba también totalmente recubierta de mica. La mica es un importante material dieléctrico que se usa, por ejemplo, en las paredes de los hornos para que no salga el calor, paredes así de la puerta principal, para que no salga el calor, que puede aguantar hasta 800 grados Celsius. Nada más y nada menos. Se piensa que la única zona donde había mica era Brasil, que estaba a 5.000 kilómetros. ¿Por qué fueron a coger mica si ni siquiera era como elemento decorativo? Es que no lo sabemos. Hay investigadores que han especulado y dicen que al ser la mica un importante material dieléctrico, la usaban como condensador de energía, porque además había sitios donde se usaba agua. La agua también canaliza muy bien la información, podían dejar información ahí como para hacer una especie de antena que emitiera información al espacio. Eso por un lado. O también se piensa que podía hacer para sujetar los polos magnéticos del planeta, colocaban ese tipo de condensadores energéticos para que no hubiera inversión de polos, que por cierto ahora se habla mucho en los vídeos de conspiración de la inversión de polos del planeta, que está a punto de dar. Es por eso que ahora hay mucha actividad volcánica, de huracanes, terremotos, etcétera, ¿no? Y los famosos tsunamis, que parece que están de moda últimamente, ¿no? Con las desgracias que conllevan. Bien. Para continuar, también podemos hablar de importantes magos ya nacidos por esta época, como pudieron ser Zoroastro, que Zoroastro no se sabe si fue un personaje legendario o fue real. Se estima que nació hace 600 años antes de Platón. No sabemos exactamente la fecha real, pero sí sabemos que Zoroastro pues, fue de los primeros maestros en magia, aglutinó muchas grandes enseñanzas y de alguna forma las transmitió, ¿no? Para ese saber caldeo, ese saber sumérico del que todavía quedan muchos oráculos, ¿no? O sea, podemos tener acceso a oráculos caldeos de los que no sabemos ni los signos ni los símbolos, ¿no? que empleaban, pero sí que ahí estuvieron y que tenían cierta comunicación con los dioses. Bueno, para terminar este vídeo voy a hacer 39 minutos, nada. Pues simplemente creo que voy a cortar aquí. Creo que el vídeo ya se está alargando demasiado. En el próximo vídeo voy a hablar del origen de la creación, de cómo estos Anunnaki vienen aquí a la Tierra con el dios Enlil, el dios Enki, cómo hicieron ese proceso de hibridación,
humano Anunnaki, como fue la diosa Ningusar, quien por in vitro se fertilizó por primera vez, o sea, cogían un Neandertal, pues cogieron un óvulo de un hombre Neandertal, y hacían muchos experimentos. Esta diosa era hermana de Enki, que era el dios que favorecía a la humanidad, y Enlil, que era el gobernante pero que odiaba a la humanidad. Y como esta, que era hermana, que era médica y genetista, hizo los primeros experimentos cogiendo óvulos de estas neandertales, implantándoselos dentro de ella, luego cogiendo un semen de neandertal. En fin, hicieron muchos experimentos que ya hablaré de ellos, qué pasó, qué era lo que querían, por qué. En fin, de eso hablaremos en el próximo videoprograma y seguiremos avanzando un poquito en la historia. Hablaremos también un poquito del Imperio Romano, qué pasó con esos dioses, Imperio Griego. Vamos a ir por partes y iremos avanzando en estas fases que vamos a hablar un poquito de la historia de la humanidad. Vamos a ir hablando de cómo la Biblia también se comparaba al Génesis de esta época. El Génesis, pues, por ejemplo, el sumerio, que era el Enuma Elis, es casi una descripción exacta de lo que es el Génesis bíblico. Como claramente hacen ahí a la misma alusión, ¿no? Cómo podía ser el dios, quizá muchos investigadores han señalado que el dios Enlil era exactamente el dios Yahvé, porque se caracterizaba por la misma tiranía y era igual de despótico, como claramente mandaba mutilar al hijo por cualquier cosa, a la mujer por cualquier cosa, al pueblo por cualquier cosa, como claramente ese dios era un dios tiránico que se corresponde mucho con el dios Enlil, que podía ser claramente cómo ese dios se disfrazaba a otros pueblos para someterlos y para emitir esas vibraciones, que hablaremos de ellas, esas vibraciones etéricas, que le venían muy bien como tipo de alimento. Para nosotros es muy difícil comprender cómo un tipo de vibración puede ser parte de energía o de alimento, pero hablaremos de ello. Y posteriormente iremos avanzando en la historia, para los que quieran ver los siguientes vídeos programas, de cómo ha habido, de qué personajes ha habido a lo largo de la historia en la humanidad. Vamos a hablar de personajes muy interesantes como puede ser Barba Azul, cómo preparó el genocidio de niños para conseguir su querida piedra filosofal, que luego al final solucionó y fue uno de los mayores genocidios de la historia. Vamos a hablar de Elizabeth Bathory, vamos a hablar de personajes tan siniestros como Fredegunda, pero también vamos a hablar de magos importantes que sirvieron a la humanidad, como puede ser Cagliostro, como puede ser Cornelio Agripa. Vamos a hablar también de personajes muy importantes pues a lo largo de la historia, cómo pudieron ser John Dee, el mago de Elizabeth II, y cómo creó ese lenguaje enoquiano, el lenguaje que intenta utilizar mucha gente con fines desastrosos. En fin, lo iremos desglosando todo poquito a poco y sin más, no me voy a enrollar más, que van casi 45 minutos. Espero que les haya gustado este videoprograma y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chicos, hasta pronto.